Responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Amberdi, calidad y exclusividad para ellas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Carlos Lara y Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a quienes siguen en sintonía a través de www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope en nuestra cuenta que es @RCR750, @RCR750 y en la retransmisión que hace en vivo de todas nuestras emisiones el canal VPI, Venezolanos por la Información. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar, para ti, para toda la audiencia de RCR que nos escucha desde hace hoy exactamente un mes, solamente a través de plataformas en internet. Pues tal día como hoy, hace un mes, el régimen de Nicolás Maduro cerró en señal abierta la señal radial más antigua de Venezuela y le quitó la posibilidad a una buena cantidad de venezolanos de tener acceso a información real, de información sin censura y sin cortapisas, en un país donde de hecho inclusive la solidaridad y el respeto dentro de los propios medios de comunicación y dentro del propio gremio periodístico se ha perdido a tal punto que 30 días después del cierre de RCR, todavía hay medios de comunicación radioeléctricos que no han informado que RCR fue cerrada en señal abierta. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que 30 días después de este cierre, 30 días después de la intentona del 30 de abril, Nicolás Maduro sigue en Miraflores. Neomar. Bueno, ese es el asunto, ¿no? Ya un mes nosotros seguimos acá y huelga decir que RCR es la única emisora que, habiendo sido víctima de la censura oficial, de la arremetida que desde hace varios años viene ejecutando el chavismo contra los medios de comunicación libres e independientes, es creo que la única emisora de radio que no ha cesado en sus transmisiones. RCR, yo lo dije en su momento, se preparó para circunstancias como esta, porque además la gente no podía quedarse solamente esperando que este gobierno cayese y entonces cuando volviese la democracia volvería RCR. No, RCR dijo: nosotros no nos vamos, nosotros nos quedamos aquí, nos vamos a quedar así sea por internet hasta que retomemos el sitio que nos corresponde, y ese es en los 750 del dial AM, ¿no? Y mientras tanto nosotros hemos seguido, lastimosamente otras emisoras quizá por
por desatención de estos asuntos, quizás porque les bajan el switch y les bajan todo, y por la circunstancia muy particular que puede operar con cada una de ellas, se fueron a su casa y se fueron y así quedó el asunto. No, RCR ha seguido peleando. Mira, hablando de poca información y de las cosas que no se dicen en este país, estoy leyendo varias noticias que se vinculan a lo mismo, y es que se ha roto el celofán de la información económica en este país con el BCB ayer, el Banco Central de Venezuela, publicó cifras después de 4 años. Sabes que el Banco Central tenía que publicar mensual algunas veces y trimestral algunas otras, semestral algunas otras también, cifras que tienen que ver con el desarrollo de la economía nacional. Y como es evidente que desde hace un buen tiempo, quizá más de 4 años, no existe tal cosa como economía nacional en Venezuela, porque la economía es un proceso dinámico, complejo, que implica ante todo para su desenvolvimiento libertad, y como aquí lo que no hay para empezar es libertad en el ámbito económico, bueno, no tenían nada que publicar y entonces todo era opacidad. Pero el día de ayer han publicado unas cifras que quizá la más alarmante de todas ellas y se pone en duda. De hecho, el FMI se ha manifestado el día de hoy, dice, es que no creemos esas cifras, ni siquiera sabemos si son fidedignas. Es la cifra del Producto Interno Bruto Nacional. Dice el BCB, oiga bien, vea usted bien, que desde 2013 o entre 2013 y el año pasado, 2018, se contrajo el Producto Interno Bruto Nacional en 47.7%, es decir, la desaceleración económica es de 47.7%, casi la mitad de la economía, Daniel. Eso significa que la mitad prácticamente de la economía nacional se destruyó. Eso es lo que está diciendo el BCB de Nicolás Maduro. En 5 años. En 5 años, lo que era Venezuela en 2013, la mitad de lo que tenía Venezuela en 2013 en términos de creación de bienes y servicios, se destruyó. Que ya era menguado. Claro, que ya lo era. Y que ya... Bueno, 2013 fue quizá el último año de bonanza petrolera, 2012, cuando se murió Chávez. Bueno, pero ya para 2012 la economía nacional estaba enferma. Bueno, la economía nacional tiene enferma 30, 40 años, pero con Chávez se había enfermado más aún porque era aún más dependiente del petróleo. Pero, pero hasta ese año había una sensación todavía de normalidad, Daniel, y la gente compraba cosas, la gente iba con un sueldo y compraba un televisor o se compraba un celular con 2 sueldos, ya no. Pero fíjate, ellos están diciendo que desde 2013 pasaron 5 años y en 2018 la economía nacional había desaparecido la mitad de la economía nacional, o sea, ya se había destruido. Imagínate tú lo que será verdad, porque eso, te repito, el FMI y creo que la Comisión de Finanzas, la Asamblea Nacional creo que lo ha dicho también, desconfían profundamente de esas cifras y con toda razón, pero ya que admitan eso, imagínate la magnitud de la tragedia, ¿no? Imagínate tú la magnitud de la tragedia si hacemos comparación de las cifras de hoy con las cifras del año 97, antes que llegara la desgracia. Vamos a suponer. Yo recuerdo una vez en labores vinculadas a actividades políticas en el estado Vargas, Neomar, revisando los números y conversando con expertos en desarrollo. Recuerdo que la conversación fue con el arquitecto David Viloria, por cierto, que esa era una de las cosas que hay en Venezuela. Gente dedicada al estudio de las regiones, ¿no? Resulta ser que este año, por cierto, se van a cumplir 20 años de la tragedia de Vargas. Resulta ser que después de la tragedia de Vargas, para ponerte un ejemplo, atado a lo que estás diciendo, en la Facultad de Arquitectura de la UCB, en la maestría de Desarrollo Urbano, crearon una materia que es electiva, que se llama Proyectos de Desarrollo Urbano para el Estado Vargas, que era una materia donde se invitaba a los cursantes de la maestría que quisieran inscribirla a crear un proyecto de desarrollo urbano para el Estado Vargas, obviamente después de la tragedia. Tú sabes que yo me comunico o llego cuando estaba en el activismo político en Vargas y era secretario de Profesionales y Técnico de Acción Democrática en Vargas. Veo a este señor, el arquitecto de Viloria, al cual hemos tenido aquí varias veces en este programa, hablando del tema de Vargas, interactuando con él, y él me habla de eso, y yo fui a verlo, o sea, yo me movilicé, fui a la UCB, y resulta ser que el señor tenía cajas, Neomar, con todos los proyectos hechos por los alumnos durante todos esos años. Nunca había ido un dirigente del Estado Vargas
a conversar con esta gente, ni siquiera sabían de la existencia de esa cátedra. Para que tengan una idea del interés que tiene normalmente la clase política nacional, ni te digo yo en las regiones, por los planes de desarrollo y por el tema del desarrollo urbanístico y del orden urbano y el desarrollo. Y yo recuerdo que entre las cosas que me decía el profesor David Viloria, estaba las cifras de producción del Estado Vargas en el pasado. Hubo un momento que el Estado Vargas aportó el 2% del Producto Interno Bruto venezolano. ¿Sabes lo que es eso? 2 puntos del Producto Interno Bruto de Venezuela lo aportó el Estado Vargas en determinado momento. ¿A través de qué? A través de la actividad privada, fundamentalmente derivada de puertos y aeropuertos, fundamentalmente de la actividad aduanera. Yo conversaba en estos días, porque con estas cosas de uno estar ahora fuera de Venezuela, te reencuentras con un gentío. Porque si algo quiere la gente, y esto no sé si muchos lo saben, si algo quiere la gente que se va de Venezuela, si algo queremos los que estamos fuera de Venezuela, es conversar con gente a la cual tenemos mucho tiempo que no vemos. Porque entonces empezamos a extrañar a los amigos del liceo, de la escuela, todo aquello. Entonces la cantidad de ex compañeros de escuela primaria que me han contactado a mí por las redes sociales, que se están en los Estados Unidos, que se están en Perú, que se están en Colombia, que se están en China. Y en estos días me reencontré con unos compañeros del Colegio Salto del Ángel, donde estudié de 7º a 9º grado. Y estábamos conversando precisamente de lo que era la actividad en Vargas, Neomar. Sí. La clase media emergente, digamos, los nuevos ricos inclusive, y los ricos tradicionales en el Estado Vargas provenían de la actividad aduanera. O sea, tú decir fulano de tal es aduanero era decir que fulano de tal era rico. Tenía dinero porque estaba en ese ámbito. Porque había una actividad pujante. Claro. Hoy vemos como... Con las importaciones. No. La actividad de exportación, de importación, la actividad aduanera era una cosa que no paraba nunca. Y de la aduana en el Estado Vargas llegamos tangencialmente, directamente a trabajar todos. Inclusive yo recuerdo haber estado en actividades aduaneras vinculadas a la aviación, obviamente. Y entonces tú ves el asunto hoy. Yo no me quiero ni imaginar cuánto será el cálculo de eso hoy, cuánto produce el Estado Vargas para el Producto Interno Nacional. Bueno, y aparte de eso, yo no sé si hay Producto Interno ya, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? No sé si tú tienes esa cifra por ahí. Sí, bueno, no, la cifra que ha publicado, te reitero, el BCB es una cifra que llega hasta 2018. Ellos no hablan de 2019, pero cuando tú hablas, porque esto es muy claro para la gente que la economía le pica mucho porque la economía no es tan fácil de entender, ¿no? Incluso a mí me cuesta mucho. Producto Interno Bruto es producción de bienes y servicios. En realidad, y así es que se estima el tamaño de las economías. ¿Cuánto produce? En términos de bienes y servicios, una economía. Eso es básicamente la generación de riqueza de una economía, lo que hace el trabajo dentro de una economía. Y este producto viene calculado a veces, si usted le pone per cápita, entonces cuánto se produce por ciudadano. Pero eso es lo que indica. Fíjate tú, antes de que vayamos al corte, una cosa que refiere un oyente aquí a través del chat de YouTube. Tengo el mensaje por acá, el mensaje de Ángel. Ángel dice, Ángel García, por ejemplo, esto de rememorar, cuando llegó el sabanetero, el dólar estaba en 570 o 507 bolívares. Estaba de los de antes, ojo. A eso iba, Daniel. La gente pierde, y las jóvenes generaciones además incluso no lo sabrán. Chávez en el año 2007 le quitó 3 ceros al bolívar, de manera que ese bolívar del 2007 no tiene nada que ver ni siquiera con este, y menos tiene que ver porque Maduro, si ustedes recuerdan, ¿hace cuánto fue? 2 años. Le quitó el año pasado. Le quitó 2 ceros o 3 ceros. Ya yo he perdido la cuenta. Total, que los bolívares que nosotros tenemos al día de hoy en los billetes, que no valen nada en realidad, porque ayer vi, Daniel, imagínate tú, economía de camionetica, anteayer. En un autobús, tomé el autobús aquí cerca de la avenida Páez, y se montó un muchacho a vender chocolate. Y el muchacho dice, esto le quedan 3 por 5,000 y el chocolate grande 7,000. Es más, el grande, si no tienen 7,000 en efectivo y les sobra un billetico de $1 y lo tienen en la cartera, les acepta $1 por el billete. Es decir, los vendedores de chucherías en dólares. De manera que ese bolívar no vale nada. Entonces tenemos un bolívar que 20 años después le han quitado 5 o 6 ceros, porque yo perdí la cuenta entre las dos devaluaciones, las del hijo del Galáctico y las del Galáctico en propia persona, y que hace 20 años, cuando llegó Chávez al poder, usted pagaba 500 bolívares por $1.
Ese era el cambio. Esa es la magnitud de la destrucción de la economía. Hay algo peor, Neomar, que hay que decirle a la gente que no lo vivió. No solamente es que estaba a 570 bolívares por dólar de los de antes, sino que tú podías comprar el dólar legalmente en cualquier casa de cambio o en cualquier banco sin ningún problema. Así es. No era ilegal tener un dólar. No. Podías ir a donde quisieras comprar. Es más, en estos días conversaba con un colega, con un amigo de la universidad, Daniel Díaz. Un saludo a Daniel, que seguramente nos está escuchando. Porque nos reíamos de un profesor, cuando estábamos en primer semestre, que él nos decía, yo les digo, a mí no me vuelve a pasar lo que ya me pasó en el 83. Yo, cuando me dan prestaciones, yo lo cambio en dólares y lo guardo en dólares. Yo, es más, pido adelanto de efectivo de la tarjeta de crédito y compro dólares, porque a mí no me vuelve a pasar. Háganlo, agarren consejos. Y nosotros nos reíamos. Mira, aquí está la gente que sí está pendiente de las devaluaciones, porque estos son devaluaciones, aunque aquí nunca se haya hablado de devaluación, porque Chávez no lo dijo en su momento y Maduro tampoco. Maduro le ha quitado 5 ceros a la moneda y Chávez le quitó 3, de manera que van 8 ceros menos. Esa precisión es importante. 8 ceros, nada más y nada menos. Falta un 0 para que sean 9 arepas y blanqueada perfecta en el béisbol. Así es. Nosotros nos vamos al corte y venimos con una sección que vuelve... No run económico del chavismo en contra del bolsillo venezolano. Sí, acabando con todo el mundo. Vamos al corte y venimos con Voces de la Democracia, sección que reaparece el día de hoy en Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué bonito ese bolso! ¡Qué hermoso ese monedero! ¡Me encanta! Si quieres regalar un detalle único y especial, regala un diseño Amberdi. Confeccionados con los materiales más duraderos y de la mejor calidad, Amberdi te ofrece bolsos, carteras y monederos en diseños únicos, sin igual. Visítalos en Instagram en @tienda.amberdi y ve todos los modelos que tienen disponibles. O contáctalos por el 0414-224-1685. Amberdi, calidad y exclusividad para ellas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la Democracia. El pasado 21 de mayo, la semana pasada, se cumplió un año más del derribo de Carlos Andrés Pérez de su segunda presidencia, cuando a través de triquiñuelas y de bastardías políticas varias de personajes que hoy en día callan e inclusive algunos de ellos tienen la desfachatez de presentarse como Carlos Andresistas o defensores de su legado,
se prestaron a una conjura que le abrió las puertas a la desgracia que terminamos viviendo hoy. Vamos a escuchar palabras de Carlos Andrés Pérez en una entrevista que años después, 5 años después exactamente de su salida del cargo, le dedicara nada más y nada menos que al futuro de Venezuela, si los venezolanos se atrevían a permitir que Hugo Chávez llegara al poder. Los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún, no se mejorará ninguno. A estas alturas del desarrollo mundial, o sea, en 1990... Bien, la dictadura, Daniel. Que eso hablaba Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez decía en el año 98 que si se votaba por Chávez, que lo que venía era una dictadura. Y yo recuerdo las reacciones a ese programa, que es el programa Primer Plano de Marcel Granier. Yo recuerdo las consideraciones con respecto a ese programa, porque lo que se decía fundamentalmente era que Carlos Andrés estaba resollando por la herida, que Carlos Andrés era un desfasado, un insensato, porque qué dictadura, o sea, cómo se le ocurre. El propio Marcel Granier trata de ponerse en los zapatos de esa gente que pensaba lo mismo, de esa incredulidad, y de hecho hacia allá iba él con su pregunta, ¿no? Diciendo, bueno, pero usted cree que a estas alturas, porque es que en realidad nadie lo pensaba, nadie pensaba que a esas alturas. Sí, a eso iba, Daniel, fíjate, nosotros hemos traído a la audiencia buena parte de los analistas, de los personajes que lograron adelantarse a su tiempo y vieron cosas que la colectividad como un todo no vio, y Carlos Andrés Pérez era una de esas excepciones en el año 98 y antes del año 98 también, quizá incluso animado en el espíritu de la animadversión que le tenía a Chávez, no solamente por la situación por la que había pasado él con Acción Democrática, donde fue expulsado al final de sus días, pero también por el golpe, ¿no?, que Chávez le asestó y donde incluso trató de matarle a la familia. Pero no era la mayoría de la gente, Daniel. Muy poca gente pensaba, y esto es importante, que Chávez iba a ser un dictador. Y muy poca gente lo pensaba, sobre todo porque la democracia venezolana se sobreestimaba a sí misma. Alfaro Usero, ustedes lo recordarán, muchos para tenerlo en ingrata recordación, por cierto, llegó a decir, y nosotros hemos comentado esto en otra oportunidad, que él prefería que ganara Chávez a que ganara Salas Romer, porque se veía a Salas Romer todavía como un representante de las oligarquías, etcétera, 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 y que él iba a antagonizar en su campaña no contra Chávez, que era el enemigo real, sino contra Salas Romer. Y en eso se empeñó Alfaro y miren, le fue como le fue, ¿no? Además de que no tenía ninguna posibilidad de levantar vuelo electoralmente en las preferencias, pero etcétera. El tema es que muy poca gente pensaba que aunque Chávez fuese un militar golpista, que aunque Chávez fuese un tipo que no había creído nunca en la democracia, que tenía los antecedentes que tenía, que incluso consideró la abstención después que salió de la cárcel, alguien lo convence en un pleno del MBR 200, del MBR luego, y le dice, no, vete por las elecciones porque, bueno, este sistema de partido está quebrado, esto en cualquier momento hace mella, y lo que hay es que colarse por esa rendija, que todavía el sistema electoral, Daniel, siendo criticado como era, de tener rectores adscritos a determinados partidos, etcétera, permitía que se le ganase, y esto es muy importante, en buena lid. Chávez ganó unas elecciones en buena lid, con un sistema electoral que todavía ofrecía garantías para oposición, pero ni siquiera para la oposición de siempre, porque estamos hablando de que el sistema electoral donde gana Chávez no había nunca puesto una candidatura en la mesa, no como la Causa R, que ya venía de competir, no como COPEI, que había competido, no como el MAS, que había competido por muchos años. El movimiento de Chávez se inauguró y se inauguró ganando. Entonces,
nadie pensaba, porque pasa lo que pasa con, por ejemplo, sistemas políticos como el de los Estados Unidos al día de hoy, o como lo que pasa en México, que la gente dice, no, el sistema es muy fuerte y aunque venga un loco de estos, el sistema lo va a repeler, como el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo humano repele a los agentes que atentan contra el cuerpo humano. Entonces, eso se pensó, se sobreestimó la capacidad de la democracia venezolana, del sistema político, y mira cómo nos terminó yendo, pues. Yo no estoy tan seguro de que Chávez haya ganado en buena lid, vista las cosas desde hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se da cuenta de ciertos personajes y de ciertas actividades, se da cuenta de que la labor de infiltración del sistema democrático fue de tal magnitud que lo de Chávez, como siempre lo he pensado, fue una consecuencia, no una causa. Yo pienso que es imposible, desde mi punto de vista, Neymar, respetando lo que tú has dicho, pero yo creo que es imposible pensar que esta desgracia, que estos criminales llegaron al poder en buena lid, porque es que lo que hicieron todo el tiempo fue disparar. Siempre tuvieron la pistola en la mano. Y te lo dice alguien que estuvo, que la primera vez que voté fue en el 98, mi primera campaña como activista fue en el 98. Mira, lo que se vivió en ese año fue una cosa terrible. O sea, el desequilibrio informativo, que ya se veía, se avisoraba. Unos medios de comunicación convertidos en gangs, como lo era Venevisión. Todo el poder de Venevisión, todo el poder del Nacional, todo el poder de esos grupos empresariales y banqueros puestos al servicio de la derrota de la democracia y del lado de Hugo Chávez, que hoy se hacen los locos y que andan lamentando lo que hicieron, es otra cosa. Y si lo sabe Miguel Enrique Otero, claro que lo sabe, que está exiliado hoy y que seguramente se arrepiente de todo el apoyo que desde las tribunas del Diario Nacional se le dio a Hugo Chávez. Creo que se arrepintió, fue uno de los primeros que se arrepintió bien rápido, porque bien rápido se dio cuenta de que el error que habían cometido. Ni hablar de lo que significó. Es que era una cosa desigual y grosera, grotesca. O sea, que tú abrías el diario El Nacional y te encontrabas que entonces unos tipos que posaban siendo imparciales, objetivos, estaban disparando y francotirando contra la democracia durante 30 años y después se montan en el chavismo como si nada. Alfredo Peña, este señor Juan Barreto, Los Villegas, toda esa gente. O sea, que esto no fue en buena lid, fue una pelea sucia desde el principio, regada de muertos, porque lo que hicieron fue, bueno, nada más y nada menos que callar cañonazos a los venezolanos en Caracas y en Maracay y en Valencia el 27 de noviembre del 92, por Dios. O sea, imagínate tú, ¿no? Lo que eso significa. Mira, Karen González dice, y esto es importante, pero lo que tú estás diciendo, Alfredo Peña, Juan Barreto, Kiko Bautista, que también se arrepintió temprano después, justicia es decirlo, pero vamos con el tema. No sé si se arrepintió del todo. Bueno, no sé ahora, pues, pero hace años yo pensé que él era furibundo, antichavista, ahora no sé cuál es su posición, pero con este tema de cómo naufraga la democracia, creo que lo tenemos que extender un poquito más. Vamos a ir al corte comercial, porque ahora está el otro tema, Daniel, que es el que arguyen las élites políticas gobernantes de aquella época, los que todavía quedan en pie. Por ejemplo, Henry Ramos Alup, que era cabeza del sistema, quizá no era presidente, pero era jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en aquella época, y que dice que la democracia se vino abajo por culpa de los medios y por culpa de estos francotiradores que tú dices. Yo no creo que eso sea tan así, porque una cosa es decir que existían francotiradores y otra cosa es que un sistema es tan pequeño, es tan endeble como para que 4 locos diciendo cosas de un sistema, pueda venirse abajo. Vamos a ir al corte y venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón.
Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Le quieres dar un regalo especial a ella y no sabes qué comprarle? ¿Un bolso, una cartera, un monedero? Puede ser, pero no los que todo el mundo tiene. Amberdi te ofrece diseños exclusivos y además son súper resistentes. Ese detalle especial para ella solo lo consigues en Amberdi. Visítalos en su cuenta de Instagram, @tienda.amberdi, o contáctalos por el 0414-224-1685. Amberdi, calidad y exclusividad para ellas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y Jesús Guerra deja una afirmación que da pie para continuar conversando sobre lo que aludíamos, Daniel. Por ejemplo, él dice, RCTV coqueteó con el chavismo, y más allá de que yo esté acá en ¿Cuándo RCR, fue eso? No, pero fíjate, más allá de que yo... No, por eso. Pero es que el tema es de precisiones históricas. Más allá de que nosotros estemos acá en RCR, que por supuesto es hermana, diríamos mayor de RCTV porque nació primero, eso es históricamente incierto, porque eso nunca fue así. RCTV y en particular quien conducía el programa de opinión y de información más importante de RCTV, que era Marcel Granier, no es un secreto para nadie, siempre fue reacio y siempre fue adverso a ADEI y a COPEI. Pero eso no implica, que es lo que dice mucha gente, yo no sé si es por desinformación, por ignorancia, que hubiese apoyado al chavismo en su momento. De hecho, personas muy cercanas al tema de la campaña del 98 dirían incluso que Marcel Granier fue de los pocos dueños de medios que apoyó a Salas Romer. Y el otro medio importante, justicia es decirlo también, porque si vamos a hablar de historia hay que hablar con la verdad, que apoyó en el término de los medios impresos a Enrique Salas Romero, que fue muy adverso al chavismo, fue el diario El Universal, por la tradición incluso que traía el diario El Universal, cuando El Universal era un diario serio en Venezuela, no lo que es el día de hoy, que quedó para publicarle los artículos pseudoteóricos a Carlos Raúl Hernández y a una partida de delincuentes. Bueno, ese tema... También, fíjate, que el bloque de armas, que yo recuerde, siempre estuvo posicionado en contra del chavismo. Entonces, el tema que es... yo recuerde, ojo. El tema es, Daniel, que aunque usted, que este es el caso, aunque usted tenga un medio, porque aquí caemos a lo que yo planteaba, que sea adverso, que fuese adverso a un sistema que capitaneaban ADEI y COPEI, eso a usted no le hacía apoyador del chavismo, que es lo que dice mucha gente, no. Porque, por ejemplo, si ustedes leen, porque para hablar hay que saber, si ustedes leen los planteamientos de Granier desde el año 70 y tanto, desde incluso antes, cuando era estudiante, y hay 2 libros de eso, los planteamientos de Granier son adversos a ADEI y a COPEI, no porque él quería un militar en el poder, no porque él decía, no, que aquí tiene que venir la izquierda a gobernar, no, todo lo contrario. Granier lo que quería era una sociedad liberal, era uno de los pocos, repito, dueños de medios o personas vinculadas a los medios de comunicación que decía desde los medios de comunicación que lo primero que hay que defender es la propiedad privada, el libre intercambio de los bienes y servicios, la ley de mercado, todo lo que defiende un liberal, en teoría. Eso no es frecuente en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una versión, una especie desde los años 90, que por ejemplo dice que las novelas que pasaba RCTV y en particular por estas calles, tumbaron al gobierno de Pérez y tumbaron al sistema democrático en Venezuela. Y yo le he dicho... Esa es una excusa de... Eso es una excusa de la incompetencia de una élite política. Y se los dice alguien y se los decimos, personas que venimos de Acción Democrática.
Esa es una incompetencia política no asumida en el tiempo y que le hace mucho daño además a la historia del país, porque ¿sabes qué pasa? Que 30 años después, 25 años después, Daniel, lo que uno evidencia es que ellos creen que no se equivocaron. Y sí se equivocaron. El proyecto democrático que inauguraron Caldera, Betancur, Leoni, Villalba, etcétera, 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 fue formidable hasta cierto punto. Cumplió sus realizaciones y sus proyectos. Y yo creo que el problema de ese proyecto es que se cumplió a cabalidad y luego no hubo relevo. No solamente en la dirección política de los partidos, sino en el proyecto per se. Después que aquí se dijo, hay que darle educación a los pobres, hay que rehacer hay que hacer principios rectores de la sociedad con base a la justicia social, hay que hacer una economía que se desarrolle en el término de las empresas básicas y el tema petrolero. No hubo más, no había más nada que hacer, eso se logró. Esa sociedad tenía que migrar a ser una sociedad de libertad. El tema de la libertad en Venezuela siempre quedó constreñido. Quedó constreñido porque las generaciones que incubaron el proyecto luego no tuvieron, que se murieron en el camino, luego no dejaron otras. Por ejemplo, Caldera no dejó que avanzaran otras generaciones. Y las que vinieron, bueno, como que no pudieron tomar el coroto y no pudieron, o llegaron al coroto y no tenían ideas nuevas, que era el problema. Y entonces la sociedad venezolana quedó trunca, la sociedad venezolana. Fíjate algo que es importante cuando se revisa lo que es el rol de los medios en todo este proceso. Porque la gente se confunde, ¿no? Una cosa es que un medio de comunicación informe con respecto a lo que ocurre. Y si lo que ocurre es corrupción, crimen y degeneración política, ¿de qué van a informar los medios? ¿De qué quieren? Que mientan. Claro. O sea, que se inventen algo. Perdón, pero las barraganas existían. Eso no las inventó por estas calles. La corrupción existía. Eso no lo inventó por estas calles. Existían, fíjense, aquí hay un comentario que hace uno de nuestros seguidores a través del chat de YouTube, el señor Jorge Ayala. Dice: se vino abajo el sistema por la corrupción de Adey Copey, los militares, el clientelismo. Hasta Ochoa Antich estaba en el golpe y era el ministro. Eso es historia. Leer la conspiración de los 12 golpes de Tayyip Peñalver, que nosotros aquí lo hemos dicho varias veces. Además dice, casos como los Jeep, caso Bandagro, los 12 apóstoles, Morales Bello, Manso Paul, Barragana, nos cansaríamos de listar y no habría tiempo ni espacio de la podredumbre. Es verdad. Y eso es lo que pasan por alto, los que dicen que a Carlos Andrés lo tumbó por estas calles. Por cierto, que uno de los que dice y lo que de los que más se afinca diciendo que a Carlos Andrés lo tumbaron en Radio Caracas con por esta calle es Henry Ramos Alú, que votó a favor de la salida de Carlos Andrés del poder. Así es. No solamente votó, sino que recogió los votos porque él era el jefe de la Fracción de Acción Democrática. Entonces, y eso, y ninguno de los que participó en la conjura para sacar a Carlos Andrés Pérez es inocente de esta desgracia que hemos vivido hoy. Y por ahí andan muchos y se hacen los locos y no les da pena porque le tienen una cara dura a todos. Eduardo Fernández, que era el secretario general de Copey, partido que participó a través de un personajito que poco se nombra aquí en Venezuela, Nelson Chiti Larroche. Nelson Chiti Larroche era el presidente de la Comisión de Contraloría, nada más y nada menos. ¿Quieres más? El señor Gustavo Tarre Briceño no era parte de Copey también, no era parte de la Fracción Parlamentaria de Copey. Habría que preguntarle a Tarre Briceño si votó a favor o en contra de Carlos Andrés Pérez. Nuestro amigo, y bueno, es amigo de uno, pero es así. Osvaldo Álvarez Paz, que interrumpió nada más y nada menos que su campaña electoral para reincorporarse al Congreso solamente para proponer que se declarara la ausencia absoluta de Carlos Andrés Pérez de la presidencia. Bueno, tantos otros se podrían nombrar. El Paciano Padrón, Walter Márquez, del MAS, toda la dirigencia del MAS, Teodoro Pekov, que fue capaz de decir en su programa de radio que si no había méritos para enjuiciar a Carlos Andrés habría que inventarlos, porque era una persona a la que había que sacar del poder a como diera lugar. La gente de la causa R, me perdonan mis amigos de la causa R, pero ustedes también. Entonces, sí, hay unos graves errores, pero el fundamental error fue el de una clase política que decidió convertir en chivo expiatorio a Carlos Andrés Pérez, pretendiendo que con eso se conjuraban todos los males, y lo que hicieron fue abrir las puertas al infierno. Y mira dónde estaban, mira dónde estamos ahora. Ahora ha llevado todo el mundo, todos han llevado. Así es. Bien, tenemos muchos comentarios de la gente a través de nuestro chat de YouTube. Gracias por tantos comentarios. Por ejemplo,
Elizabeth Becerra dice, si observamos lo que pasó en México con Peña Nieto, que peor no pudo ser, y gracias a su gobierno nefasto le limpió el camino a Andrés Manuel López Obrador. Jesús Guerra, nadie ha dicho que acá lo tumbó RCTV, pero sí coquetearon con Chávez. Bueno, esa es la opinión de Jesús. Yo ya le he dado los argumentos. Creo que esa opinión es errada, es una opinión que no tiene asidero en la verdad. No, es una mentira, no es errada, es una mentira. María Núñez, habían pintas en el cementerio que decían Chávez está loco, y ese tipo de pintas no eran las tradicionales. Fermín Zambrano, déjense de ajas. Muchos, entre esos yo, caímos en ignorancia con Chávez y hoy somos opositores y nos sentimos engañados. Seamos valientes y reconozcámoslo. Ánimo, el presidente Guaidó, estamos contigo, ánimo. Bien. También nos dice... Ánimo, Amador. Ánimo, Amador. Sensacional. Carmen Martínez. Hay que decirle lo mismo entonces ahora. Ajá, Venezuela necesita nuevos líderes que no pertenezcan a ningún partido y los hay. Anímense, Leomar y Daniel. No, por el momento no me animo. No. Porque es que hay otra cosa que a mí me preocupa de todo esto. Y es algo que se ha vivido con el chavismo y que es un producto de toda esta situación. ¿Por qué razón quieren obligarlo a uno a salir de su rol? Los medios de comunicación tienen un rol y los comunicadores tenemos un rol. ¿Por qué si uno critica a la clase política vienen a pretender que uno lo que quiere es estar donde ellos están? ¿No? Yo estoy haciendo un rol ciudadano. Sí. Y eso es todo. Y si yo hubiese querido seguir en el activismo político, hubiese seguido en el activismo político. No me interesa hacerlo. No quiero estar allí. No me siento útil en el activismo político en Venezuela. Y a la vez digo lo otro. O sea, aquí lo que hay es que exigir el surgimiento de una clase política genuina que de alguna manera logre construir desde la verdad y no desde los embustes, pienso yo. Manuel Soutelo dice, Caldera, al apoyar a Chávez, se hizo cómplice del chavismo. Manuel, déjeme decirle algo, sin yo ser calderista. Siempre culpando a otro. No, pero claro, Caldera evidentemente sí. Caldera sobreselló a Chávez, o indultó a Chávez, pero... Fíjate, ¿cuántos protestaron? Pero no, Daniel, es que si usted se va a la campaña electoral del año 93, que es donde el doctor Rafael Caldera logra acceder por segunda vez a la presidencia de la República, los 4 principales candidatos, incluyendo a Caldera, y me refiero a Claudio Fermín, me refiero a Andrés Velázquez, y me refiero a... ¿Quién se me escapa? Rafael Caldera, ¿y cuál es el cuarto? Porque eran los 4 que quedaron pegaditos. Caldera, y Osvaldo Álvarez Paz. Los 4 candidatos, ninguno de ellos... Pero escúchese bien, creo que ninguno de ellos desestimaba el tema de sobreseer a los golpistas. No estoy hablando de Chávez, de sobreseer a los golpistas, porque el golpe del año 92 no era tan mal visto en la opinión pública en el tiempo. Es decir, después que había pasado más de un año, había un tema y un mito con que los golpistas, y Ángela Sago, que es amiga tuya, Daniel, y la hemos tenido en este programa también, llegó a bautizar a esos golpistas como Los Ángeles. Entonces, no era una cosa que la opinión pública era repudiada, el golpe del año 90. Se arrepintió. Y luego se arrepintió Ángela. Es temprano, y se lanzó a la conjura. Y lo está pagando con exilio. Así es. Porque la gente que se ha opuesto, que se dio cuenta de primeros de lo que estaba ocurriendo, entiéndase Jorge Olavarría, entiéndase Ángela Sago, entiéndanse tantos otros más, que bien tempranito dijeron, no, nos equivocamos, por aquí no era. Fueron a los que peor trató el chavismo, ¿no? Con saña. Y cuando tú ves hoy, fíjate, los comentarios que la gente puede hacer. Yo lo que creo es que a estas alturas nosotros seguimos cometiendo el error de culpar a los demás de lo que hemos hecho nosotros. Porque, el culpable de todo esto es Caldera, porque Caldera fue el que indultó a Chávez. Dicen una cantidad de personajes que cuando Caldera indultó a Chávez no salieron a la calle a protestar esa medida. Entonces el culpable es Caldera. Y entonces aquí se desata todo esto. Aquí siempre se busca un culpable universal que termine expiando las culpas. Lo que no se dice dentro de todo esto es que así como no hubo quien saliera a protestar cuando Rafael Caldera indultó a Chávez, no hubo un vasto movimiento nacional que saliera a defender a Carlos Andrés Pérez frente a la trapisonda que se estaba haciendo para sacarlo del poder. Hubo unas personalidades que dieron la cara y salieron a defender a Carlos Andrés Pérez.
Y antes de irnos al corte tengo que mencionar a una persona que muy poco se menciona, por cierto, esa labor que hizo, esa participación que tuvo. Una persona que encabezó un grupo de la sociedad civil exigiendo que se permitiera que Carlos Andrés Pérez terminara su gobierno y que se mantuvieran las medidas que se estaban tomando. Esa persona se llamaba Corina Parisca de Machado. Es la madre de María Corina Machado. Nadie le prestó atención y nadie reconoce eso que ella en su momento hizo junto a otros venezolanos. Fueron muy pocos los valientes. Y los tildaron de locos, de que ay, mira esta gente tan ridícula, ay, nosotros somos fantasmas del pasado, etcétera. Mira dónde estamos ahora. Mira dónde estamos ahora. Vamos al corte comercial y venimos con la conclusión de nuestro programa del día de hoy. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, tenemos que ir terminando ya, pero quiero decirles algo. Aquí por ejemplo, Agustín Iglesias, que siempre es muy crítico de lo que se dice en el programa, hoy ha arrimado un almingo y dice, es verdad lo que dice Neomar, RCTV no apoyó a Chávez, se los digo yo que trabajé en esa campaña electoral. Y yo les voy a decir solo una cosa. La historia reciente de la Venezuela, incluso posterior a los gobiernos de la llamada Cuarta República, yo le llamo la República Civil, con Chávez y los medios de comunicación tienen ejemplos bien claros, 3 ejemplos bien claros. Número 1, el ejemplo de Venevisión, propiedad esencialmente de la familia Cisneros. Después de los sucesos del 11 de abril, la familia Cisneros fue llevada a negociaciones con el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez por el tema de la continuidad o no del canal Venevisión en la parrilla de la programación de señal abierta venezolana. ¿Y qué pasó? Bueno, se llegó a un avenimiento, se entendieron, se dijeron que se iban a distender incluso la línea informativa del canal y la Venevisión de hoy es hija de esos acuerdos, con lo que tiene, con lo que no tiene, pero allí hubo un acuerdo porque el chavismo, encabezado por Hugo Chávez en persona, llegó a ese acuerdo con la familia Cisneros. Ejemplo número 2, el canal de ahora Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, Globovisión, en entonces o anteriormente regentado por Alberto Federico Rabel, por el señor Zuluaga y por un tercer propietario que ahorita olvido,
también fue llevado al tema de la continuidad o no de su señal operativa. Y fundamentalmente los dueños del canal, empresarios al fin, con toda razón, y se puede entender desde una lógica netamente económica y empresarial, dijeron: no nos importa el tema de que el canal se haya posicionado como el canal referencia de la información opositora al chavismo en este país, sino que nosotros queremos salvar nuestro dinero y vamos a vender el canal. Y bueno, y que venga quien venga y que hagan con el canal lo que les dé la gana, porque nosotros no vamos a perder esos reales. Y se entiende desde una lógica del empresario en el ámbito del capitalismo moderno. Eso yo lo entiendo. Ahora, un tercer ejemplo. El ejemplo de Radio Caracas Televisión. Si ustedes no saben, Radio Caracas Televisión, cuando se le arrebata su concesión en señal abierta en el año 2007, fue llevada a la misma negociación. Se acercaron unos señores encomenderos de Hugo Chávez en aquel momento y le dijeron a los propietarios de RCTV, la familia Phelps, le dijeron, y al señor Marcel Granier, le dijeron: ustedes venden el canal, nosotros nos quedamos con la señal y ustedes salvan su capital. Y hubo una oferta, por cierto, de cientos de millones de dólares. Y la familia Phelps y las familias que eran dueñas del canal dijeron: es que no nos interesa de cuánto es la oferta, porque a nosotros lo que nos interesa ni siquiera es la marca, es lo que ha representado RCTV para la defensa de la libertad en este país. De manera que ustedes agarren y hagan lo que tengan que hacer. Y frente a lo que han sido los otros dos ejemplos que yo le he puesto, hay una señal muy clara de no quedarse ni con el dinero, ni con el pretexto de que se van a quedar en la calle no sé cuántas familias, ni con el pretexto de que es mejor mantener los espacios, ni con ningún pretexto barato. Frente a eso, a mí me enorgullece estar en un medio de comunicación, por cierto, cerrado también por el chavismo, que nos ha acabado la vida a todos los venezolanos en 20 años, y que es no moralmente superior, pero sí es por lo menos distinto a lo que es la cotidianidad en este país, donde tantos que dicen ser empresarios lo que piensan es o en el billete, o en la continuidad, o en el acomodo. Y no tienen este tema de la sensatez de cuánto representa. Fíjense ustedes, 12 años después, lo que se ha hecho con el Canal 2 en señal abierta en Venezuela. Entonces, esas cosas tiene que saberla la audiencia, de que siempre hay la posibilidad de elegir, de que no, bueno, los de Globovisión tienen que entenderlo. No, siempre hay la posibilidad de elegir. Yo entiendo la lógica empresarial, pero estaba la posibilidad de elegir: no les vamos a vender la marca. Funden ustedes otro canal y métanlo en el canal 33 de la señal abierta venezolana. Bueno, eso no pasó con RCTV. Nosotros dijimos: hasta aquí llegamos y agarren y hagan con su canal lo que les dé la gana, pero nosotros no vamos a ceder RCTV para que sea el cascarón que ustedes quieran ahora rellenar con chavismo y con programación basura para los venezolanos. ¿Y cuánto se hubiese evitado cuando ya nos vamos? ¿Cuánto se hubiese evitado si eso mismo hubiesen hecho los que tenían el capital de la CanTV, los que tenían el capital de la Electricidad de Caracas, los que tenían el capital del Banco de Venezuela, los que tenían el capital de tantas otras empresas, que no les importó, que se transaron y se entregaron? Pero el culpable es Caldera, que indultó a Chávez, no ellos, como siempre. Se acabó este programa, Neomar Hernández. Nos vamos. Y mañana es viernes de los oyentes y viernes de Rocola. Así que prepárense que mañana nos toca. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó.